La tradición familiar de mi esposa va a arruinar la vida de nuestro hijo. Mi esposa estaba embarazada de 8 meses cuando su madre apareció en nuestra casa con un abogado y un montón de documentos, intentando obligarnos legalmente a llamar Judas a nuestro hijo que aún no había nacido. Yo ya sabía que esto iba a pasar. La familia de mi esposa tenía una tradición según la cual el hijo primogénito de cada generación, durante los últimos 400 años, llevaba el nombre de Judas. Incluso tenían un enorme árbol genealógico enmarcado en el comedor con todos y cada uno de los Judas remontándose hasta alrededor del siglo XVII. Mi esposa era la segunda hija y además mujer, así que pudo llamarse Nora, lo que básicamente era como ganarse la lotería. Su hermano mayor tuvo que cargar con el nombre de Judas y ahora se hace llamar Jude, lo cual no es mucho mejor. Al menos la gente no asume de inmediato que sus padres lo odiaban. Cuando Nora quedó embarazada, su familia estaba tan emocionada porque la tradición podría continuar, ya que Jude solo había tenido hijas. Su padre levantó una copa de champán y dijo, por el bebé Judas. Yo me reí porque, obviamente, pensé que era una broma, pero nadie más estaba riendo. Esa noche le dije a Nora que no había ninguna posibilidad de que llamáramos Judas a nuestro hijo. Ella estuvo de acuerdo de inmediato y dijo que siempre había odiado esa tradición y que le parecía cruel cargar a un niño con ese nombre en los tiempos actuales. Decidimos llamarlo Theo y simplemente lidiar con el enfado de sus padres. Pensamos que ahí terminaría todo. Estábamos completamente equivocados. Su familia inició una campaña de presión total. Aparecían en nuestra casa todos los días con nuevas razones por las que debíamos usar ese nombre. Su padre no dejaba de repetir que Judas significaba alabado en hebreo y que era un nombre de honor y rectitud, ignorando por completo que hoy en día todo el mundo solo escucha la palabra traidor. Compraron cientos de dólares en ropa para bebé, mantas y juguetes, todos con el nombre Judas bordado. Encargaron una cuna personalizada con el nombre Judas tallado en el cabecero. Remodelaron su habitación de invitados para convertirla en un cuarto para el bebé cuando fuéramos de visita y pintaron Habitación de Judas en la puerta. Su padre me sentó para explicarme que ya había añadido el nombre de nuestro hijo al fideicomiso familiar y que, legalmente, tenía que llamarse Judas para poder recibir la herencia. Toda la familia extensa de Nora se involucró. Sus tíos nos llamaban constantemente. Su abuelo, otro Judas, viajó desde Florida solo para hacernos sentir culpables en persona. Organizaron una reunión familiar en la que todos se turnaban para explicar por qué el nombre era importante y cómo destruiríamos 400 años de tradición si lo cambiábamos. Incluso el hermano de Nora, Jude, apareció y dijo, mira, para mí fue horrible, pero uno termina acostumbrándose y forma parte de quienes somos. Le señalé que, literalmente, él usaba otro nombre, y respondió que eso no venía al caso. Nora empezó a ceder bajo la presión. Después de semanas de acoso constante, comenzó a decir cosas como, tal vez podríamos usarlo como segundo nombre. O, ¿y si lo escribimos de otra manera? Le dije que ninguna variante de Judas era aceptable, y ella se puso a la defensiva, diciendo que yo no entendía lo que eso significaba para su familia. Sus padres empezaron a tentarnos con dinero. Pagarían la universidad del bebé. Nos darían el pago inicial para una casa más grande. Crearían un fondo fiduciario, pero solo si usábamos ese nombre. Nora empezó a mirar casas por internet y a hablar de lo maravilloso que sería no tener que preocuparse por el dinero. Comenzó a hablar todos los días por teléfono con sus padres, siempre en otra habitación. Salía con expresión de estrés y no quería decirme de qué habían hablado. Empezó a decir cosas como, tal vez estamos siendo demasiado tercos con esto, y al final solo es un hombre. No define quién es. Le recordé que ella misma decía que agradecía todos los días no haber sido la primogénita y no haber tenido que llamarse Judas. Ella respondió que eso era diferente. Cuando Nora estaba embarazada de 8 meses y medio, sus padres aparecieron con un abogado. Nos sentaron y nos presentaron unos documentos que habían preparado. Querían que firmáramos un acuerdo legalmente vinculante por el que llamaríamos Judas al bebé a cambio de $200,000 y una herencia garantizada. El abogado explicó que, si no firmábamos, seríamos eliminados por completo del testamento y quedaríamos excluidos de la familia. Nora miró los documentos, y pude ver que realmente estaba considerando aceptarlos. Me levanté y les dije que salieran de mi casa. La madre de Nora empezó a llorar desconsoladamente. Su padre dijo, estás cometiendo un enorme error. Nora no dijo nada. Después de que se fueron, Nora y yo tuvimos la pelea más grande de toda nuestra vida. Ella dijo que yo estaba siendo irrazonable y que $200,000 cambiarían nuestras vidas. Yo respondí que la felicidad de nuestro hijo era más importante que el dinero. Ella dijo que el nombre no era tan malo y que los niños sufrían acoso por todo tipo de cosas. Yo respondí, sí, pero la mayoría de los padres no eligen deliberadamente convertir a su hijo en un blanco. No nos hablamos durante 2 días. Entonces rompió aguas 3 semanas antes de la fecha prevista. Me llamó al trabajo gritando que las contracciones ya estaban muy seguidas y que no podía localizar a nadie más. Le dije que llamara a una ambulancia y que yo la encontraría en el hospital. Salí corriendo hacia mi coche y empecé a cruzar la ciudad lo más rápido que pude. Nunca llegué. Un camión se pasó un semáforo en rojo a 2 cuadras del hospital y golpeó el lado de mi coche con tanta fuerza que todo se volvió blanco. No recuerdo la ambulancia ni la primera cirugía. Lo último que recuerdo fue aferrarme al volante pensando que tenía que llegar junto a Nora. Cuando desperté 12 horas después, tenía una pierna enyesada, las costillas vendadas y una vía intravenosa en el brazo. Nora estaba sentada junto a la cama sosteniendo a nuestro hijo. Estaba llorando. Me entregó el certificado de nacimiento y susurró, lo siento muchísimo. El nombre que aparecía en el documento era Judas.
Me quedé mirando el sello oficial del Estado, las letras impresas y luego su nombre escrito en la casilla donde debería haber dicho Teodore. Nora. Siguió hablando, atropellando las palabras, explicando que los médicos le dijeron que quizá yo no sobreviviría, que sus padres habían permanecido en la sala de espera durante todo el parto y que le dijeron que era lo que yo habría querido. Dijo que estaba tan asustada que simplemente firmó todo lo que le pusieron delante. Levanté la vista del documento hacia su rostro, cubierto de lágrimas y lleno de desesperación, y luego miré al pequeño que estaba en la cuna junto a mi cama, quien debía haber sido Teo, pero legalmente era alguien completamente distinto. Nora extendió la mano para tomar la mía, pero yo la aparté. Le dije que necesitaba que se fuera. Ella empezó a llorar aún más, diciendo que podíamos arreglarlo, repitiendo que lo sentía, pero yo solo seguía diciéndole que necesitaba que me diera espacio en ese momento porque no podía mirarla. La enfermera que había estado revisando mis signos vitales durante todo aquello me miró a los ojos y me preguntó en voz baja si necesitaba que hiciera cumplir las restricciones de visitas. Asentí con la cabeza. Nora permaneció allí unos segundos más, como si fuera a discutir, y luego salió con los hombros temblando. La puerta se cerró con un clic, y me quedé solo con un bebé cuyo nombre legal me daba ganas de vomitar. Acostado en una cama con una pierna destrozada, 12 horas después de haber estado a punto de morir en un accidente de coche, jamás debía haber conducido tan rápido. Lo tomé con cuidado en brazos, teniendo presentes todos los tubos y cables que aún seguían conectados a mi cuerpo, y le susurré que su nombre era Teo, sin importar lo que dijera cualquier papel. Él hizo un pequeño sonido, y yo rompí a llorar. No era un llanto bonito, sino de esos sollozos desgarradores en los que apenas puedes respirar. Horas después, una enfermera me ayudó a darle el biberón y yo me quedé mirando su rostro, intentando memorizar cada detalle. Una mujer con uniforme médico llamó a la puerta y se presentó como la trabajadora social encargada de las rondas nocturnas. Se sentó en la silla que Nora había dejado libre y empezó a hacerme las preguntas habituales sobre el apoyo que tendría en casa. Pero entonces hizo una pausa y miró el expediente. Me preguntó por qué seguía llamando Teo al bebé cuando toda la documentación decía Judas. Le conté toda la historia, la tradición de 400 años, la campaña de presión, el accidente, que Nora había firmado mientras yo estaba en cirugía. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me explicó que era posible modificar el certificado de nacimiento, pero que requería un proceso legal, y que podía ponerme en contacto con un defensor de pacientes especializado en ese tipo de situaciones. Anotó un nombre y un número de extensión en una nota adhesiva, la pegó en mi mesita de noche, me apretó la mano y dijo que volvería a verme al día siguiente. Todavía tenía esa nota adhesiva en la mano, cuando los padres de Nora aparecieron alrededor de las 7 de la tarde. Primero escuché la voz de su madre en el pasillo, fuerte y emocionada, hablando de un fotógrafo y de unas fotos para el recién nacido. La enfermera de antes, la misma que me había preguntado por las restricciones de visitas, los interceptó en la puerta. No pude oírlo todo, pero alcancé a distinguir frases como «solo visitantes autorizados» y «los deseos del paciente». La madre de Nora empezó a llorar, con el mismo llanto teatral que había hecho en mi sala de estar, diciendo que le estaban negando a su nieto. La voz del padre de Nora se volvió más fuerte, exigiendo saber quién le había dado al hospital el derecho de mantener a los abuelos alejados. La enfermera se mantuvo tranquila y firme, y finalmente sus voces se fueron perdiendo por el pasillo. Le envié un mensaje a Nora diciéndole que sus padres debían abandonar completamente el hospital o llamaría yo mismo a seguridad. No respondió. Alrededor de las 11 de la noche, Nora regresó, moviéndose en silencio como si creyera que yo estaba dormido. No lo estaba. Había permanecido acostado en la oscuridad, escuchando los sonidos del hospital e intentando averiguar qué vendría después. Nora acercó la silla a mi cama y empezó a susurrar cuanto lo sentía, que había entrado en pánico, que los médicos hablaban de hemorragias internas y cirugía, y que sus padres no dejaban de decirle que yo habría querido que se respetara la tradición. Le respondí en voz baja que sus padres claramente ya tenían preparados los documentos, lo que significaba que habían planeado todo aquello, y que ella había elegido ceder a su presión por encima de todo lo que habíamos acordado. Ella dijo que pensó que yo iba a morir. Le respondí que eso no cambiaba el hecho de que había firmado y entregado la identidad de nuestro hijo sin mí. Estuvimos dando vueltas sobre lo mismo durante casi una hora, manteniendo la voz baja porque el bebé dormía en la cuna, hasta que finalmente Nora volvió a marcharse sin que ninguno de los dos hubiera llegado a ningún tipo de solución. Casi no dormí esa noche. Cada vez que empezaba a quedarme dormido, entraba una enfermera para revisar mi pierna o traerme analgésicos, miraba el expediente y decía algo sobre el bebé Judas. Cada vez que escuchaba ese nombre, una oleada de rabia e impotencia me invadía. Sostenía a Teo en mis brazos y lo llamaba por el nombre que habíamos elegido, mientras intentaba descubrir cómo arreglar aquello. A la mañana siguiente, un hombre con un polo del hospital llamó a la puerta y se presentó como Warren Kessler, defensor de pacientes. Había recibido mi información de la trabajadora social y quería explicarme detalladamente el proceso para modificar el certificado de nacimiento. Se sentó con una carpeta llena de formularios y me explicó cada paso. Tendría que presentar una petición ante el Tribunal de Familia, justificar el cambio y demostrar que ese nombre no había sido mi elección, lo que significaba documentar toda la presión que habíamos recibido y las circunstancias en las que Nora firmó. Dijo que los casos relacionados con emergencias médicas y decisiones tomadas de manera unilateral a veces podían optar a una revisión acelerada, aunque no podía prometer nada. Warren sacó una tarjeta de presentación y me dijo que anteriormente había trabajado con una abogada especializada en derecho de familia llamada Diane Kessler, sin parentesco con él a pesar de compartir el mismo apellido, y que debía llamarla en cuanto recibiera el alta. Después dijo, las modificaciones del certificado de nacimiento por
falta de consentimiento son legalmente viables en los casos en que uno de los padres firma sin el conocimiento o la aprobación del otro. Explicó que necesitaríamos pruebas sólidas de la campaña de presión y demostrar que el estado mental de Nora estaba comprometido cuando firmó, es decir, que estaba medicada, agotada y convencida de que su esposo estaba muriendo. Preguntó si habíamos conservado alguna documentación de todo aquello. Nora y yo nos miramos. Le dije que teníamos meses de mensajes de texto y correos electrónicos enviados por su familia. Nora dijo que sus padres habían grabado videos del cuarto del bebé que habían decorado. Mencioné todos los artículos personalizados con el nombre Judas que habían comprado y la cuna hecha a medida. Diane empezó a tomar notas. Dijo que quería copias de todo, cada mensaje de texto, cada correo electrónico y cada fotografía de los objetos que llevaban el nombre Judas. Quería una cronología de todas las reuniones familiares y llamadas telefónicas en las que nos habían presionado. En particular, quería documentación sobre la oferta del contrato por $200,000 y cualquier prueba de que los padres de Nora habían influido en la documentación del hospital. Dijo que el formulario de preregistro alterado era una prueba enorme para nuestro caso. También nos advirtió que debíamos prepararnos para que aquello se volviera muy desagradable, porque la familia de Nora iba a defenderse con todas sus fuerzas. Pasé toda la segunda semana creando una carpeta con pruebas mientras intentábamos cuidar de Theo. Revisé mi teléfono y tomé capturas de pantalla de todos los mensajes enviados por los padres de Nora y por el resto de su familia. Descargué todos los correos electrónicos. Fotografié todos los artículos para bebé personalizados que nos habían enviado. Nora ayudó escribiendo una cronología detallada de todas las reuniones familiares y llamadas telefónicas en las que sus padres nos habían presionado para usar ese nombre. Pasó horas sentada en la mesa de la cocina escribiéndolo todo. Cuando terminó, me entregó 12 páginas con texto a espacio sencillo que documentaban meses de acoso. Las leí y sentí náuseas. Ver todo escrito en orden dejaba claro hasta qué punto su campaña había sido extrema. Nora leyó el documento por encima de mi hombro y pude darme cuenta de que estaba comprendiendo exactamente lo mismo. Dijo que no había entendido lo grave que era mientras lo estaba viviendo día tras día. Ahora, al verlo todo junto, podía darse cuenta de que sus padres prácticamente habían llevado a cabo una operación psicológica contra nosotros. Reunimos todo en una carpeta y enviamos copias por correo electrónico a Diane. Ella llamó 2 días después y dijo que teníamos un caso sólido. La documentación era exhaustiva y el patrón de coacción estaba claramente demostrado, pero nos advirtió que el proceso costaría varios miles de dólares entre honorarios legales y gastos judiciales. También dijo que era muy probable que la familia de Nora cumpliera sus amenazas de dejarnos sin ningún apoyo económico. Esa noche, Nora y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde teniendo conversaciones difíciles sobre el dinero. Revisamos nuestra cuenta bancaria y nuestros gastos mensuales. También revisamos las facturas médicas del accidente que empezaban a llegar. Hablamos sobre si realmente podíamos permitirnos esta lucha. Nora dijo que quizá deberíamos considerar la propuesta de sus padres de simplemente usar ambos nombres. Le recordé que ceder ahora significaba enseñarle a nuestro hijo que debía rendirse cuando la gente lo presionara lo suficiente. Decidimos seguir adelante con el proceso legal, aunque nos daba miedo. Nora encontró a un terapeuta de pareja llamado Adrián Cole que tenía disponibilidad para la semana siguiente, porque le dije que no podíamos superar aquello solos y que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. La primera sesión fue tensa. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá de Adrián y Nora comenzó inmediatamente a defender su decisión de firmar el certificado de nacimiento. Dijo que yo no entendía la presión bajo la que se encontraba ni el miedo que sintió al pensar que yo podía morir. Le respondí que tener miedo no justificaba traicionar nuestro acuerdo ni firmar unos documentos que le daban a nuestro hijo un nombre que yo había dicho explícitamente que jamás aceptaría. Adrián tuvo que interrumpirnos 3 veces para desviar la conversación y evitar que siguiéramos cayendo en un ciclo de reproches. Dijo que debíamos concentrarnos en seguir adelante en lugar de volver una y otra vez sobre lo que ya había sucedido. Nos dejó como tarea pensar cómo queríamos que fuera nuestro matrimonio y qué valores queríamos que fueran la base de nuestra familia. La segunda sesión, la semana siguiente, fue diferente. Adrián nos hizo realizar un ejercicio sobre nuestros valores fundamentales y sobre lo que queríamos que Theo aprendiera acerca de la lealtad familiar frente a la autonomía personal. Nos pidió que imagináramos a Theo con 18 años preguntándonos por qué habíamos tomado las decisiones que tomamos. Nora empezó a hablar de que quería que Theo supiera que sus padres lucharon por él, y de repente, rompió a llorar. Dijo que se había dado cuenta de que había elegido la aprobación de sus padres por encima de nuestra relación en el momento más importante de nuestras vidas. Dijo que había estado tan condicionada a complacer a su familia que no pudo ver lo equivocado que era todo hasta que imaginó a Theo creciendo y descubriendo que su madre había cedido bajo presión. Fue la primera vez desde el nacimiento que sentí que Nora realmente comprendía lo que había hecho. Extendí la mano y tomé la suya. Adrián dijo que aquello era un avance y que debíamos seguir construyendo sobre él. Durante la tercera semana, la consulta del pediatra llamó diciendo que necesitaban actualizar sus registros con el nombre legal de Theo para el seguro y el historial de vacunación. Yo tenía a Theo en brazos mientras Nora estaba de pie a mi lado. La recepcionista pidió el nombre legal completo del bebé y tuve que decir en voz alta, Judas. Escucharme decir ese nombre a alguien ajeno a nuestra situación hizo que todo volviera a sentirse real de una manera que me dejó sin aliento. La recepcionista lo repitió para confirmar cómo se escribía y pude notar la confusión en su voz. Respondí, sí, es correcto. Colgué el teléfono. Después me quedé allí de pie sosteniendo a Theo y rompí a llorar. Nora lo tomó de mis brazos y empezó a caminar en círculos por la sala mientras yo me sentaba y lloraba.
Todo el progreso que habíamos logrado en terapia parecía no significar nada porque, al final del día, el nombre legal de nuestro hijo seguía siendo Judas y cada interacción oficial iba a convertirse en ese recordatorio humillante de que habíamos perdido el control sobre la decisión más básica como padres. Esa misma tarde publiqué una foto de Theo durmiendo en su Moisés en mi página personal de redes sociales. La acompañé con 3 simples palabras y un corazón. La tía de Nora, Colette, la vio en cuestión de minutos e hizo una captura de pantalla para enviarla al grupo familiar. Mi teléfono empezó a sonar sin parar alrededor de la hora de la cena. Lo tomé y sentí que se me revolvía el estómago mientras iba leyendo mensaje tras mensaje. Su tío exigía saber por qué estábamos faltándole el respeto al nombre de la familia. Su prima decía que estábamos escupiendo sobre 400 años de tradición. Su tía nos llamó desagradecidos y egoístas. El abuelo de Nora envió un mensaje de voz de 2 minutos en el que gritaba que estábamos viviendo una mentira y deshonrando su legado. Nora intentó responder en el grupo explicando que estábamos resolviendo el asunto por la vía legal, pero ellos siguieron atacándonos. Su madre envió emojis llorando y dijo que tenía el corazón destrozado. Su padre escribió todo en mayúsculas que lo único que importaba era el nombre que figuraba en el certificado de nacimiento y que debíamos poner fin a aquella farsa de inmediato. Tomé el teléfono y lo apagué por completo. No podíamos lidiar con aquello además de todo lo demás. 3 días después, los padres de Nora aparecieron sin avisar. Yo estaba en el sofá con la pierna apoyada en alto cuando escuché una camioneta retrocediendo hacia la entrada de nuestra casa. Nora se acercó a la ventana y dijo que era la camioneta de su padre con algo enorme en la parte trasera cubierto por una lona. Sus padres bajaron del vehículo y empezaron a desatar las correas. Nora abrió la puerta principal y salió al porche. Su padre retiró la lona y dejó al descubierto la cuna personalizada con el nombre Judas tallado en el cabecero con letras enormes. Nora les dijo que no podían meterla en la casa. Su madre empezó a llorar diciendo que habían gastado $3,000 en ella y que estábamos rechazando su regalo. El padre de Nora dijo que estábamos siendo rencorosos e infantiles al desperdiciar un buen mueble solo porque queríamos demostrar algo. Nora permaneció de pie en la entrada con los brazos cruzados y dijo que ya teníamos una cuna y que no necesitábamos otra. Su padre respondió que era una reliquia familiar que debía pasar de generación en generación. Nora dijo que tenía el nombre equivocado de nuestro hijo, así que no iba a entrar en nuestra casa. Discutieron en el porche durante 20 minutos mientras yo permanecía dentro escuchando cada palabra, completamente inútil con la pierna enyesada. Finalmente, el padre de Nora dijo que guardarían la cuna en su casa hasta que recuperáramos la cordura, y volvieron a cargarla en la camioneta antes de marcharse. Nora entró en la casa temblando y se sentó a mi lado sin decir una sola palabra. A la mañana siguiente llegó un sobre grande a nuestro buzón. Dentro había un cheque por $200,000 a nombre de los dos. En la línea del concepto decía, para el futuro de Judas. Aceptación condicionada de la tradición familiar. También había una nota del padre de Nora explicando que el dinero sería nuestro si retirábamos la solicitud de cambio de nombre y aceptábamos que el nombre legal de nuestro hijo permanecería tal como estaba. Nora se quedó mirando el cheque durante mucho tiempo. Llamé inmediatamente a Diane y le conté lo que había llegado. Me dijo que, bajo ninguna circunstancia, debíamos depositar ni cobrar ese cheque porque podría utilizarse como prueba de que habíamos aceptado sus condiciones y estábamos de acuerdo con el nombre. Me indicó que hiciera copias para nuestros archivos y que guardara el original en la carpeta de pruebas junto con todo lo demás que habíamos estado documentando. Hice exactamente eso mientras Nora observaba. Me preguntó si de verdad íbamos a rechazar tanto dinero y le recordé que ya habíamos decidido que la identidad de nuestro hijo no estaba en venta. Ella asintió, pero podía verla haciendo cálculos mentalmente sobre todo lo que ese dinero podría comprar. Esa noche recibí un mensaje privado de Jude en las redes sociales. Se disculpó por no haber hablado antes y dijo que debería haberme advertido de lo intensos que podían llegar a ser sus padres con ese tema. Admitió que llamarse Judas hizo que toda su infancia fuera miserable y que pasó años sufriendo acoso y teniendo que explicar su nombre a todas las personas que conocía. Dijo que empezó a hacerse llamar Jude cuando estaba en la escuela secundaria porque ya no podía soportarlo más y que, incluso ahora, a sus 38 años, todavía tenía que lidiar con las reacciones de la gente cuando veía su nombre legal en los documentos. Dijo que deseaba que alguien hubiera luchado por él de la misma manera en que yo estaba luchando por Theo. Me dio la información de contacto de Rosa Vance, una mediadora familiar que lo había ayudado a establecer límites con sus padres cuando intentaron presionarlo para que pusiera ese nombre a sus propias hijas. Dijo que Rosa entendía la dinámica de la familia y que quizá podría ayudarnos a encontrar un punto intermedio, aunque no estaba seguro de que existiera un punto intermedio cuando había una tradición de 400 años en juego. Terminó el mensaje diciendo que apoyaría cualquier decisión que tomáramos y que, si necesitábamos que alguien declarara sobre cómo ese nombre había afectado su vida, él lo haría. Le mostré el mensaje a Nora y, por primera vez desde el nacimiento, la vi sentirse aliviada al saber que alguien de su familia la comprendía. Nora llamó a Rosa Vance al día siguiente y le explicó nuestra situación. Ella tenía un espacio disponible para la semana siguiente y dijo que estaba dispuesta a facilitar una conversación entre nosotros y sus padres si todos aceptaban participar. Nora estaba optimista y pensaba que quizá contar con una tercera persona neutral ayudaría a que sus padres entraran en razón. Decía que eran buenas personas y que simplemente tenían ese único punto ciego respecto a la tradición, y que quizá Rosa podría ayudarlos a entender nuestro punto de vista. Yo era mucho menos optimista. Había visto a sus padres pasar meses intentando sobornarnos y manipularnos para que usáramos un nombre que sabían perfectamente que detestábamos.
No creía que una sola sesión de mediación fuera a convertirlos de repente en personas razonables respecto a algo sobre lo que habían construido la identidad de su familia durante 400 años. Aún así, acepté intentarlo porque Nora necesitaba comprobar por sí misma que sus padres no iban a ceder. La sesión de mediación tuvo lugar durante la cuarta semana en la oficina de Rosa, en el centro de la ciudad. Nos hizo sentarnos en círculo en unas sillas cómodas y explicó las reglas básicas sobre la comunicación respetuosa y la importancia de escuchar sin interrumpir. La madre de Nora empezó a llorar incluso antes de que Rosa terminara la introducción. Su padre permaneció sentado con los brazos cruzados y una expresión de enojo. Rosa nos pidió que cada uno explicara su punto de vista, empezando por Nora y por mí. Nora habló de que quería que nuestro hijo tuviera un nombre normal que no lo convirtiera en blanco de burlas. Yo expliqué que nunca había dado mi consentimiento para el nombre Judas y que desperté de la cirugía descubriendo que la identidad de mi hijo había sido decidida sin mí. Rosa pidió a los padres de Nora que compartieran su versión. Su padre comenzó nuevamente con el discurso de la tradición de 400 años y de cómo el fideicomiso familiar estaba estructurado legalmente alrededor de ese nombre. Su madre lloraba diciendo que serían la generación que rompería la cadena y que toda la familia extensa estaba devastada. Rosa intentó orientar la conversación hacia posibles compromisos. Sugirió usar Judas como segundo nombre o encontrar un nombre parecido que honrara la tradición sin las asociaciones negativas que tiene en la actualidad. Los padres de Nora rechazaron inmediatamente todas las sugerencias. Su padre dijo que el documento del fideicomiso exigía específicamente que el primer nombre fuera Judas, escrito exactamente de esa manera. Su madre afirmó que cualquier variación equivaldría a romper por completo la tradición. Rosa les preguntó si comprendían cómo nos había afectado toda su campaña de presión y si podían reconocer que presentarse con abogados y dinero había sido inapropiado. Se negaron a admitir que hubieran hecho algo malo. Su padre dijo que solo estaban intentando preservar algo importante y que nosotros éramos los tercos sin ninguna buena razón. La sesión terminó sin resolver absolutamente nada y con la madre de Nora todavía llorando. Durante la cuarta semana, Warren Kessler me llamó para saber cómo me encontraba, tanto con la pierna como con todo lo demás. Dijo que le gustaba hacer seguimiento a los pacientes que habían pasado por situaciones traumáticas para asegurarse de que estuvieran recibiendo apoyo. Intenté mantener la compostura durante la llamada, pero terminé contándole todo. Le expliqué que la presión de la familia no había cesado, los gastos legales que enfrentábamos para corregir el certificado de nacimiento y lo agotado que estaba por tener que librar esa batalla mientras me recuperaba y trataba de ayudar a cuidar a un recién nacido. Warren escuchó todo con atención y luego dijo que estaba dispuesto a redactar una declaración jurada sobre las circunstancias en que Nora firmó el certificado de nacimiento si eso podía ayudar en nuestro caso. Dijo que recordaba perfectamente la situación porque los padres de Nora estaban en el pasillo haciendo exigencias mientras ella daba a luz y yo estaba en cirugía, y que en ese momento le había parecido que ella estaba presionada y completamente abrumada. Añadió que podía documentar la cronología de los hechos y sus observaciones como empleado del hospital que había presenciado parte de lo sucedido. Le di las gracias y le dije que le preguntaría a Diane si una declaración jurada de su parte fortalecería nuestra solicitud. Saber que alguien ajeno a la familia estaba dispuesto a confirmar que algo había estado mal en la manera en que ocurrieron las cosas me hizo sentir menos solo en esta lucha. Esa semana encontré un foro en internet para padres que lidiaban con suegros difíciles porque necesitaba hablar con otras personas que pudieran entender por lo que estaba pasando. La mayoría de las publicaciones trataban de cosas normales, como establecer límites para las visitas o recibir consejos no solicitados, pero un hombre compartió la historia de cómo la familia de su esposa los había presionado para usar un nombre tradicional que él no quería. Había vivido una situación parecida en la que su suegra intentó asegurar el nombre mientras su esposa se recuperaba de un parto complicado. Explicó cómo él y su esposa habían pasado por el proceso legal para cambiar el nombre de su hijo cuando tenía 2 meses y que había valido cada centavo y cada hora de estrés. Contó que su hijo ahora tenía 3 años y estaba creciendo feliz con el nombre que sus padres habían elegido juntos, y que la familia extensa terminó aceptándolo cuando comprendieron que la decisión era definitiva. Leer su historia me dio esperanza de que realmente podíamos ganar esta batalla y de que Theo no tendría que quedarse con el nombre de Judas para siempre. Le envié un mensaje privado para preguntarle sobre su abogado y sobre el proceso judicial, y me respondió con consejos detallados y palabras de ánimo. Saber que otra persona había atravesado exactamente la misma situación y había salido adelante hizo que el camino que teníamos por delante pareciera mucho más posible. El padre de Nora llamó durante la 5ª semana con una nueva propuesta. Dijo que pagaría todas mis facturas médicas del accidente y de la cirugía de emergencia si simplemente manteníamos el nombre y dejábamos de causar problemas. Nora puso la llamada en altavoz y escuché a su padre explicar que las facturas del hospital probablemente ascenderían a varias decenas de miles de dólares y que no deberíamos cargar con ese peso cuando la familia podía cubrirlo fácilmente. Nora me miró con una expresión desesperada porque sabía exactamente cuánto debíamos. Las facturas habían estado llegando durante toda la semana y ya nos enfrentábamos a casi $40,000 en cargos que nuestro seguro solo cubría parcialmente. Le pregunté a su padre si ese también era otro pago condicionado y respondió que, por supuesto, estaba condicionado a que retiráramos la solicitud de cambio de nombre. Nora empezó a decir que quizá deberíamos considerarlo, pero la interrumpí. Le recordé que antes de la mediación habíamos acordado que la identidad de nuestro hijo no estaba en venta por ningún precio. Le dije que no importaba si eran $40,000 o $400,000. No íbamos a permitir que sus padres compraran el derecho a ponerle nombre a nuestro hijo. Nora le dijo a su padre que no podíamos aceptar la oferta, y él respondió que estábamos siendo insensatos y orgullosos. Colgó sin despedirse. Esa noche, Nora y yo nos sentamos juntos en la mesa de la cocina con mi computadora portátil.
Abrí un correo electrónico en blanco dirigido a sus dos padres. Escribí unos límites claros y formales, estableciendo que no podrían visitarnos ni tener ningún contacto con Theo hasta que aceptaran respetar y usar el nombre que habíamos elegido para él. Expliqué que necesitábamos alejarnos de la presión y la manipulación y que, hasta que pudieran tratarnos como los padres de Theo con el derecho de tomar nuestras propias decisiones, no formarían parte de su vida. Nora leyó lo que había escrito y añadió un párrafo sobre lo mucho que le dolía establecer esos límites, pero también lo necesarios que eran para el bienestar de nuestra familia. Dijo que amaba a sus padres, pero que amaba aún más a su hijo y que necesitaba que entendieran que su comportamiento había dañado la relación que tenían con nosotros. Los dos firmamos con nuestros nombres al final del correo y Nora presionó el botón de enviar antes de que cualquiera de los dos pudiera arrepentirse. Quedarnos allí viendo cómo ese correo era enviado fue la primera vez desde que nació Theo que realmente sentí que estábamos unidos y en el mismo equipo. Nora extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, y nos quedamos sentados juntos en la silenciosa cocina, sabiendo que acabábamos de declararle la guerra a toda su familia, pero sintiendo que, por fin, habíamos elegido el lado correcto. El padre de Nora llamó a la mañana siguiente antes de que yo terminara siquiera mi primera taza de café. Nora puso la llamada en altavoz y escuché aquella voz fría y controlada enumerar exactamente todo lo que íbamos a perder. Fue repasando una lista como si estuviera leyendo un documento legal. El fondo para la universidad que habían creado sería disuelto y el dinero volvería a formar parte de su patrimonio. La ayuda para el pago inicial de una casa más grande desaparecería. El fondo de emergencia que habían creado para el caso de que Nora perdiera su trabajo sería cerrado. El fideicomiso que Nora debía heredar cuando ellos murieran sería modificado para excluirla por completo. Dijo que teníamos una semana para reconsiderar nuestros límites y aceptar que el nombre legal de Theo era Judas o que absolutamente todo lo que acababa de enumerar se haría realidad. Nora preguntó si existía algún margen para llegar a un acuerdo y su padre respondió que el único acuerdo posible era que aceptáramos la realidad. La llamada terminó y Nora se quedó sentada mirando fijamente su teléfono. Le recordé que ya habíamos decidido que el dinero no era más importante que la identidad de nuestro hijo, pero podía verla haciendo cálculos mentalmente sobre todo lo que realmente estábamos renunciando. 2 días después llamó Diane para decir que ya había presentado la solicitud para modificar el certificado de nacimiento. Nos explicó el siguiente paso y dijo que existía un requisito de publicación según el cual la solicitud de cambio de nombre debía aparecer durante 3 semanas consecutivas en la sección de avisos legales del periódico local. Comentó que era el procedimiento habitual para cualquier cambio de nombre, con el fin de dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar objeciones, pero que eso significaba que toda la familia extensa de Nora se enteraría sin duda de que estábamos emprendiendo acciones legales. Le pregunté si había alguna forma de evitar esa publicación y respondió que no, porque era un requisito establecido por la ley estatal. Nora preguntó qué ocurriría si sus padres presentaban una objeción y Diane respondió que podían hacerlo, pero que sus argumentos tendrían poco peso porque ellos no eran los padres legales. La publicación comenzaría la semana siguiente y la audiencia sería programada aproximadamente 6 semanas después. Estar sentado en la oficina de Diane, asimilando ese requisito de publicación, me hizo sentir un dolor en el estómago. Le dije que me asustaba que todo el mundo supiera que Nora había firmado aquellos documentos sin mi consentimiento mientras yo estaba inconsciente en cirugía. Sentía que era como admitir públicamente que mi esposa me había traicionado en el peor momento posible. Diane se inclinó hacia adelante y dijo que la transparencia era mejor que intentar ocultarlo. Explicó que la familia de Nora construiría su propia versión de la historia si nosotros permanecíamos en silencio, pero que, si controlábamos el relato a través de la solicitud judicial, podríamos presentar los hechos en nuestros propios términos. Añadió que la solicitud incluiría la declaración de Nora sobre toda la campaña de presión y las circunstancias en las que firmó, dejando claro que no se trataba de un simple desacuerdo, sino de un patrón de coacción. Miré a Nora y ella asintió, diciendo que debíamos ser completamente sinceros respecto a todo. Decidimos permitir que la publicación siguiera adelante y afrontar las consecuencias que pudieran surgir cuando su familia la viera impresa. Durante la 6ª semana llegó el boletín anual de la familia dentro de un gran sobre de papel manila con la dirección del remitente de los padres de Nora. Lo abrí pensando que quizás se trataba de algún tipo de disculpa o de una oferta de paz, pero en su lugar encontré un brillante boletín festivo de 8 páginas que enviaban todos los años a toda la familia extensa. La portada mostraba una enorme fotografía que habían tomado en el hospital sin pedir permiso, en la que aparecían sosteniendo a Theo, acompañada del texto, dando la bienvenida a Judas el séptimo al legado familiar. En el interior había varias páginas dedicadas a la llegada del bebé Judas y a historias sobre la tradición familiar y lo orgullosos que estaban de continuarla una generación más. También habían incluido fotografías del cuarto del bebé que habían preparado en su casa, con «Habitación de Judas» pintado en la puerta. Incluso habían impreso una parte del árbol genealógico donde Theo aparecía registrado como Judas el séptimo junto con su fecha de nacimiento. Ver a nuestro hijo presentado ante cientos de familiares con el nombre equivocado me hizo enfurecer tanto que lancé el boletín al otro lado de la habitación. Nora lo recogió y empezó a leerlo. Le temblaban las manos. Ella sacó su teléfono y llamó a su madre en ese mismo momento. Podía escuchar la voz de su madre al otro lado de la línea, sonando alegre, hasta que Nora la interrumpió. Le dijo que no tenía ningún derecho a usar las fotos de Theo sin nuestro permiso y que tampoco tenían derecho a presentarlo ante la familia usando un nombre que nosotros no habíamos elegido. Le dijo que, si enviaban más boletines o compartían más información sobre nuestro hijo, añadiríamos el acoso a la demanda legal. Su madre empezó a llorar y dijo que solo eran unos abuelos orgullosos compartiendo su alegría, pero Nora le colgó el teléfono. Nuestra tercera sesión de terapia con Adrián tuvo lugar unos días después del incidente del boletín.
Adrián le pidió a Nora que hablara sobre cómo se sentía al estar atrapada entre sus padres y yo, y Nora pasó 20 minutos intentando explicar que había sido criada creyendo que la lealtad a la familia significaba anteponer siempre la tradición. Dijo que durante toda su vida había visto a su hermano sufrir por ese nombre, pero que nadie había cuestionado jamás si la tradición realmente valía la pena. Adrián le preguntó qué quería que Theo aprendiera sobre la familia, y Nora permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después, Adrián le dejó como tarea escribir una carta para Theo explicándole por qué estábamos luchando por su nombre. Le dijo que pusiera en palabras qué clase de madre quería ser y qué valores quería enseñar a nuestro hijo. Nora se mostró incómoda, pero aceptó hacerlo. Adrián dijo que la carta no tenía que ser perfecta. Solo tenía que ser sincera respecto a sus sentimientos y a sus decisiones. Nora me enseñó la carta 3 días después. Estábamos sentados en el sofá después de que Theo se quedara dormido, y Nora me entregó 3 hojas de cuaderno cubiertas con su letra. La carta comenzaba con una disculpa por haber firmado el certificado de nacimiento y luego continuaba con una larga explicación sobre la presión familiar y la tradición. Pero la parte importante estaba cerca del final, donde Nora escribió que elegir la identidad de Theo por encima del dinero de la familia era lo correcto. Escribió que no quería que Theo creciera sintiéndose como una pieza en la tradición de otra persona ni creyendo que su valor dependía de llevar un nombre que él no había elegido. Escribió que quería ser la clase de madre que protegía a su hijo en lugar de sacrificarlo para mantener la paz con sus abuelos. Leer aquella carta me hizo llorar porque fue la primera vez que Nora dijo claramente y en voz alta que nuestro hijo era más importante que la aprobación de sus padres. Le dije que aquella carta era exactamente lo que Theo necesitaba leer algún día. Y Nora respondió que escribirla la había ayudado a comprender que estábamos haciendo lo correcto, incluso cuando era difícil. Durante la 7ª semana, mientras alimentábamos a Theo, llamó el departamento de facturación del hospital. La mujer al otro lado del teléfono dijo que llamaba para verificar si yo había autorizado a los padres de Nora a pagar mis facturas médicas por el accidente. Le respondí que, en absoluto, había autorizado algo así y pregunté cómo habían conseguido siquiera acceso a mi cuenta. Ella explicó que habían llamado con la información de mi seguro médico y se habían ofrecido a pagar el saldo completo, que era de aproximadamente $38,000 después de la cobertura del seguro. Dijo que no podían procesar el pago sin mi consentimiento verbal, pero que querían confirmarlo antes de rechazarlo. Le dije que lo rechazara de inmediato y que anotara en mi expediente que no autorizaba pagos de ninguna persona que no fuera Nora o yo. Ella respondió que haría la anotación y me preguntó si estaba seguro, ya que se trataba de una cantidad considerable. Le respondí que estaba completamente seguro y que aquella oferta de pago formaba parte de una campaña de coacción. Después de colgar, le conté a Nora lo que había sucedido. Ella dijo que sus padres estaban utilizando todos los medios posibles para intentar comprar el control de nuestras decisiones. Nos sentamos juntos para hablar sobre el dinero. Habíamos estado revisando nuestro presupuesto y nos dimos cuenta de que necesitábamos cancelar nuestros planes de comprar una casa más grande, ya que habíamos contado con la ayuda que sus padres habían prometido para el pago inicial. Revisamos las cifras y descubrimos que podíamos afrontar la hipoteca actual y los gastos básicos, pero ahorrar por nuestra cuenta para el pago inicial llevaría años en lugar de meses. Le dije que no tenía problema en seguir viviendo en nuestra casa pequeña si eso significaba mantener nuestros valores, y Nora dijo que ella también. Hablamos de cómo, cada vez que elegíamos a Theo por encima del dinero, nuestra decisión se volvía más firme. Dije que, una vez que mi pierna sanara, podría aceptar trabajo adicional los fines de semana para aumentar nuestros ahorros más rápidamente, y Nora respondió que podría volver a trabajar en cuanto terminara su licencia. Elaboramos un nuevo presupuesto basado únicamente en nuestros ingresos, sin ayuda de la familia, y verlo todo por escrito hizo que nuestra decisión pareciera real y posible. Durante la 7ª semana, Diane llamó para pedir la declaración formal de Nora sobre la campaña de presión y las circunstancias en las que firmó. Le envió un modelo con preguntas específicas sobre el comportamiento de sus padres antes del nacimiento, su estado mental durante la emergencia médica y quienes estaban presentes cuando firmó el certificado de nacimiento. Nora pasó 2 noches escribiendo y reescribiendo su declaración, intentando encontrar las palabras adecuadas. Documentó cada reunión familiar en la que nos habían presionado, cada llamada telefónica de los familiares y cada oferta económica. Describió cómo sus padres habían estado en el hospital mientras ella daba a luz y yo estaba en cirugía, diciéndole que quizá yo moriría y que debía honrar la tradición familiar mientras todavía estaba a tiempo. Escribió sobre cómo se sintió paralizada y aterrorizada, y sobre cómo sus padres le entregaron los documentos ya completados. Verla escribir toda la manipulación de su familia en un lenguaje jurídico formal. Fue doloroso porque hacía que todo resultara completamente claro e imposible de negar. Cuando finalmente envió la declaración a Diane, parecía agotada, pero también aliviada, como si por fin hubiera admitido en voz alta lo que realmente había sucedido. Unos días después, Warren Kessler envió un correo electrónico diciendo que había terminado su declaración jurada sobre las circunstancias ocurridas en el hospital. Adjuntó una copia para nuestros archivos y explicó que había documentado cómo el formulario de preregistro había sido modificado sin nuestro conocimiento, cómo los padres de Nora habían estado presentes durante la emergencia médica y cómo el certificado de nacimiento había sido tramitado en circunstancias inusuales. También incluyó su opinión profesional de que los procedimientos habituales del hospital no se habían seguido y de que existían dudas legítimas sobre si la firma de Nora representaba el consentimiento informado de ambos padres. Tener a alguien del hospital validando oficialmente que hubo irregularidades en la forma en que se registró el certificado de nacimiento hizo que nuestro caso pareciera mucho más sólido. Diane llamó después de recibir la declaración jurada de Warren y dijo que era exactamente lo que necesitaba para argumentar que el certificado de nacimiento debía ser modificado.
Dijo que, entre la declaración de Nora, la declaración jurada de Warren y toda la documentación que habíamos reunido sobre la campaña de presión, teníamos un caso sólido para la audiencia. Los padres de Nora llamaron durante la 8ª semana con lo que dijeron que era su última oferta. Nora respondió con el altavoz activado y su padre explicó que habían estado pensando en un compromiso. Judas seguiría siendo el nombre legal, pero nosotros podríamos usar Theo en la vida cotidiana y transferirían los $200,000 ese mismo día si aceptábamos. Nora me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina mientras su padre seguía hablando sobre cómo aquello resolvía todos los problemas y nos daba el dinero sin obligarnos a usar, en la práctica, un nombre que no nos gustaba. Podía ver que Nora estaba completamente agotada después de meses de lucha, el cansancio estaba marcado en su rostro y una parte de mí comprendía la tentación de aceptar el dinero y poner fin a todo aquello. Pero ambos sabíamos lo que ese compromiso significaba realmente. Nuestro hijo pasaría toda su vida explicando por qué sus documentos legales decían una cosa mientras todo el mundo lo llamaba de otra. Cada vez que solicitara un empleo, sacara un pasaporte o completara un documento oficial, tendría que escribir Judas y luego explicar que, en realidad, ese no era el nombre por el que lo conocían. Nora le dijo a su padre que lo pensaríamos y volveríamos a llamar al día siguiente. Luego colgó y se cubrió el rostro con las manos. Pasamos toda la noche hablando mientras Theo dormía en su Moisés junto al sofá. Nora volvía una y otra vez a lo mucho más fácil que sería la vida con ese dinero, a que podríamos dejar de preocuparnos por los honorarios legales, permitirnos una casa más grande y, por fin, tener ahorros. Le recordé que Theo crecería sintiéndose dividido entre dos identidades, sin llegar a sentir ninguna de las dos como completamente suya, teniendo siempre que justificar esa diferencia. Alrededor de las 3 de la madrugada, Nora finalmente dijo que no quería que nuestro hijo pasara toda su vida explicando por qué su nombre legal no coincidía con el nombre por el que la gente lo conocía. Dijo que prefería que Theo tuviera una única identidad clara, elegida conjuntamente por sus dos padres, aunque eso significara perder el dinero y la herencia. Los dos decidimos llamar a sus padres al día siguiente para rechazar aquella propuesta de compromiso y luego le dijimos a Diane que continuara adelante con la solicitud de cambio de nombre. Esa misma tarde, Nora llamó a su padre y le dijo que no aceptaríamos ninguna versión del nombre Judas, ni como nombre legal ni de ninguna otra forma. Su padre colgó sin decir una sola palabra más. La guerra por controlar la narrativa familiar empeoró durante la 9ª semana, cuando los padres de Nora empezaron a decirles a los familiares que nosotros les impedíamos ver a Theo y que ni siquiera estábamos dispuestos a hablar sobre compromisos razonables. El teléfono de Nora se llenó de mensajes de texto de tíos y tías diciendo que éramos tercos y que estábamos destruyendo a la familia por un simple nombre. Una de sus primas envió un largo mensaje diciendo que las tradiciones eran importantes y que estábamos faltando al respeto a 400 años de historia familiar porque nos creíamos mejores que los demás. Una de las tías de Nora llamó llorando y dijo que sus padres tenían el corazón destrozado y que estábamos destruyendo a la familia sin ninguna buena razón. Los mensajes siguieron llegando durante toda la semana, a veces una docena en un solo día, todos diciendo prácticamente lo mismo, que estábamos equivocados, que éramos egoístas y que debíamos llegar a un acuerdo. Nora empezó a dejar el teléfono en otra habitación, porque revisarlo solo la hacía sentirse peor. Yo, en cambio, leí todos los mensajes y los guardé por si Diane necesitaba más pruebas de la campaña de presión. Ninguno de los familiares parecía preocuparse por el hecho de que ya habíamos intentado llegar a un acuerdo y que los padres de Nora habían rechazado todas las opciones excepto conseguir exactamente lo que querían. Todos actuaban como si nosotros fuéramos los irrazonables por no querer que nuestro hijo llevara legalmente un nombre que hace pensar inmediatamente en un traidor. Nuestra 4ª sesión de terapia con Adrián se centró en prepararnos para la posibilidad de que los padres de Nora realmente cumplieran su amenaza de dejarnos sin apoyo económico. Adrián nos hizo practicar respuestas para establecer límites cuando los familiares llamaran para hacernos sentir culpables, repasando exactamente qué diríamos y cómo manejaríamos la presión. Le pidió a Nora que representara una conversación en la que le dijera a su padre que no íbamos a cambiar de opinión. Al principio, Nora tropezó con las palabras, pero fue ganando seguridad con cada intento. Después, Adrián nos ayudó a afrontar la realidad financiera de perder la herencia y cualquier apoyo de la familia. Anotamos nuestros ingresos reales, nuestros gastos mensuales, lo que podríamos recortar si fuera necesario y cómo enfrentaríamos una emergencia sin una red de seguridad familiar. Ver todo escrito sobre el papel hizo que las consecuencias parecieran manejables en lugar de convertirse en un desconocido aterrador. No íbamos a hacernos ricos y tendríamos que ser cuidadosos con el dinero, pero sin duda podríamos salir adelante con lo que ganábamos por nosotros mismos. Nora dijo que algo cambió dentro de ella durante esa sesión, cuando se dio cuenta de que realmente podíamos lograrlo sin el dinero de sus padres. El miedo a que la dejaran de lado había sido un peso enorme para ella. Pero, una vez que planificamos concretamente cómo afrontar esa situación, dejó de parecer el fin del mundo. Durante la 9ª semana, Diane llamó para decir que la audiencia sobre el cambio de nombre había sido programada para la 10ª semana. Pasó una hora al teléfono preparándonos para lo que podíamos esperar, explicando que el juez querría escuchar directamente a ambos sobre las circunstancias relacionadas con el certificado de nacimiento y que revisaría todas las pruebas que habíamos reunido durante los 2 últimos meses. Nos explicó qué tipo de preguntas probablemente nos harían y cómo responderlas de manera clara y objetiva, sin dejarnos llevar por las emociones ni adoptar una actitud defensiva. Dijo que confiaba en la solidez de nuestro caso gracias a la declaración jurada de Warren, que documentaba las circunstancias ocurridas en el hospital, y a la detallada declaración de Nora sobre toda la campaña de presión. Explicó que la principal preocupación del juez sería determinar si el cambio de nombre respondía al interés superior de Theo y que nuestras pruebas demostraban un patrón claro de coacción que había comprometido la capacidad de Nora para tomar una decisión libre.
Nos dijo que vistiéramos de manera profesional, que llegáramos con tiempo y que estuviéramos preparados para pasar la mayor parte del día en el juzgado, ya que ese tipo de audiencias podía prolongarse durante muchas horas. La fecha de la audiencia parecía, al mismo tiempo, demasiado cercana y demasiado lejana después de 2 meses de lucha. Los padres de Nora contrataron a su propio abogado 3 días antes de la audiencia. Su abogado presentó una respuesta formal a nuestra solicitud, alegando que estábamos intentando borrar 400 años de legado familiar y que Nora tenía plena capacidad legal cuando firmó el certificado de nacimiento. También argumentó que el cambio de nombre era una petición frívola y motivada por el rencor, y no por el interés superior de Theo. Su abogado escribió que muchas familias tienen tradiciones relacionadas con los nombres y que mantener esas tradiciones beneficia a los niños al conectarlos con su herencia familiar. El documento afirmaba que los padres de Nora simplemente habían ofrecido apoyo económico, como harían unos abuelos cualquiera, y que nosotros estábamos presentando una participación familiar normal como si fuera coacción. También decía que Nora era una adulta plenamente capaz que había tomado su propia decisión en un momento de mucho estrés y que ahora intentábamos deshacer esa decisión porque nos arrepentíamos de ella. Diane llamó después de recibir su respuesta y dijo que ninguno de sus argumentos la sorprendía. Explicó que el argumento sobre la herencia familiar no anulaba las pruebas de que Nora había firmado bajo coacción y que su intento de presentar la campaña de presión como una participación familiar normal no resistiría frente a toda la documentación que habíamos reunido. La audiencia en sí fue más angustiante que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Nos sentamos en una mesa del tribunal de familia junto a Diane, mientras que los padres de Nora estaban sentados al otro lado del pasillo con su abogado. La jueza era una mujer de unos 50 años que parecía cansada, como si hubiera escuchado todas las disputas familiares imaginables. Comenzó pidiéndome que explicara lo ocurrido y tuve que declarar sobre el accidente y sobre cómo desperté 12 horas después para descubrir que mi hijo tenía un nombre con el que jamás había estado de acuerdo. Mi voz tembló cuando describí el momento en que leí el certificado de nacimiento y comprendí que Nora lo había firmado mientras yo estaba en cirugía y posiblemente muriendo. La jueza hizo preguntas específicas sobre nuestro acuerdo previo al nacimiento de llamarlo Theo y sobre si los padres de Nora conocían ese acuerdo. Expliqué los meses de presión, la oferta del contrato por $200,000 y cómo habían aparecido en el hospital durante mi cirugía de emergencia. Después declaró Nora. Contó que sus padres permanecieron a su lado mientras yo estaba en el quirófano, diciéndole que tal vez no sobreviviría y que debía honrar la tradición familiar mientras aún podía hacerlo. Describió cómo se sintió paralizada y aterrorizada y cómo sus padres le entregaron unos documentos que ya estaban rellenados con el nombre Judas. Su voz se quebró cuando habló de haberlos firmado porque pensó que yo estaba muriendo y no podía pensar con claridad en nada más que en no perderme. Diane presentó todas nuestras pruebas en orden cronológico, comenzando con los mensajes de texto enviados antes del nacimiento que demostraban cómo los padres de Nora nos presionaban para usar ese nombre. Mostró a la jueza el contrato por $200,000 con la firma del abogado y la cláusula que establecía que seríamos excluidos del testamento si no cumplíamos. Presentó fotografías de todos los artículos personalizados que habían llegado a nuestra casa antes de que hubiéramos aceptado ningún nombre, incluida la cuna hecha a medida con Judas grabado en la cabecera. También presentó el formulario de preregistro del hospital alterado, mostrando cómo alguien había tachado Teodore y había escrito Judas con una letra diferente. Mostró correos electrónicos de la familia extensa de Nora, todos presionándonos para usar ese nombre y amenazándonos con consecuencias si no lo hacíamos. Cuando todo quedó expuesto cronológicamente de esa manera, el patrón de presión y coacción resultó completamente innegable. La jueza revisó cuidadosamente cada una de las pruebas, haciendo preguntas sobre las fechas, quién había enviado cada mensaje y cuándo se habían comprado los distintos artículos. El testimonio de Nora se convirtió en el verdadero punto de inflexión cuando Diane le preguntó directamente si había firmado el certificado de nacimiento por su propia voluntad. Ella respondió que no. Dijo que había firmado bajo coacción porque sus padres se aprovecharon de su miedo a perderme y de su creencia de que me estaba honrando al usar el nombre de la familia. Le dijo a la jueza que quería ser la clase de madre que protegiera la identidad de su hijo en lugar de sacrificarla por dinero y tradición. Dijo que había cometido un terrible error en un momento de crisis y que le pedía al tribunal que le permitiera corregirlo antes de que Theo fuera lo suficientemente mayor como para sufrir por ello. Mientras Nora hablaba, observé el rostro de la jueza y vi cómo su expresión pasaba de la neutralidad a algo que parecía comprensión. Le preguntó a Nora si sus padres conocían nuestro acuerdo de llamarlo Theo. Nora respondió que sí, que lo sabían desde hacía meses y que precisamente por eso la habían presionado con tanta intensidad cuando yo ya no podía impedirlo. La jueza se dirigió al abogado de los padres de Nora y le preguntó si existía alguna disputa respecto a la campaña de presión o a la oferta del contrato. El abogado tuvo que admitir que esos hechos eran ciertos, aunque sostuvo que no invalidaban la firma de Nora porque ella era una adulta plenamente competente que había tomado su propia decisión. La jueza preguntó si los padres de Nora reconocían haber estado presentes en el hospital durante la emergencia médica e influido en su decisión. El abogado respondió que sus clientes simplemente estaban apoyando a su hija durante un momento difícil. La jueza pareció escéptica y preguntó si era normal que unos abuelos llegaran a un hospital con la documentación del certificado de nacimiento ya rellenada mientras su yerno estaba siendo sometido a una cirugía de emergencia. El abogado no tuvo una buena respuesta para esa pregunta. La jueza dijo que revisaría todas las pruebas y emitiría su decisión en el plazo de una semana. Después dio por terminada la audiencia. Salimos del juzgado completamente agotados y yo no tenía la menor idea de cuál sería la decisión. Los padres de Nora estaban junto a las escaleras de cemento con su abogado. La madre de Nora dio un paso hacia nosotros con la mano extendida. Su abogado la sujetó del codo y la hizo retroceder mientras le decía algo que no pude escuchar desde aquella distancia.
El padre de Nora simplemente nos observó con los brazos cruzados. Pasamos junto a ellos camino al coche sin decir una sola palabra. Nora condujo de regreso a casa y ninguno de los dos habló durante todo el trayecto. No dejaba de recordar la expresión de la jueza, intentando adivinar qué había pensado mientras escuchaba el testimonio de Nora. La resolución llegó 6 días después, un jueves por la mañana. Nora entró con el correo y había un sobre grande del Tribunal del Condado. Le temblaban las manos cuando lo abrió. Miré por encima de su hombro y vi las palabras modificación del certificado de nacimiento, aprobada justo al principio de la primera página. La resolución de la jueza decía que la firma de Nora había sido obtenida en circunstancias que no reflejaban el consentimiento informado de ambos padres. Escribió que el interés superior del menor quedaba mejor protegido, teniendo un nombre elegido conjuntamente por ambos padres. El nombre legal fue cambiado oficialmente a Theodore. Me senté en el suelo de la cocina con la pierna escayolada estirada delante de mí. Nora se sentó a mi lado. Sostuvimos a nuestro hijo entre los dos y susurré su nombre, su verdadero nombre, el que habíamos elegido, una y otra vez, hasta que fue el único sonido que quedó en toda la casa. Eso es todo por la historia de hoy y, sinceramente, gracias por estar aquí. Suscríbete para que podamos seguir compartiendo más momentos como este.